El ser sujeto político mujer en redes sociales, ¿crees que es lo mismo que ser sujeto político hombre en redes sociales? Es evidente que no. Es diametralmente la opuesto. Pregunta tenía las respuestas. Correcto. Sí, no. Y siendo esto tan distinto, ¿por qué nosotras tenemos precisamente quiero decir, esa espada de Damocles todo el rato, de forma tal que al final hay una pequeña desgana, ¿no? de opinar o poner según qué cosas, porque al final sí que es cierto que hay algo que has comentado, que tu propia labor te llevaba a espacios donde pues tienes que tener, bueno, pues efectivamente una opinión, un criterio, un tal, que no en todos los espacios puedes a lo mejor haber desarrollado por ti misma, sino que pues te tienen que asesorar, te tienen que decir, oye, estamos aquí en este espacio, Bueno, a mí, por ejemplo, personalmente en mis redes sociales también me ocurre en el sentido de, pues me tengo que leer un BOE, me tengo que leer un tal para poder tener una opinión un poco más en profundidad respecto de la ley trans, y a mí se me han quitado muchas ganas de hablar de muchos temas precisamente porque es que es a lo mejor una resaca de 3 días después de críticas y de insultos y de amenazas de muerte, que el normalizarlas, ¿verdad, compañera? Es una cosa que también detestamos. O sea, quiero decir, yo no quiero normalizar que me estén llamando guarra, puta, infame, te arrastraría de los pelos por toda España todos los días, porque aunque es verdad que tú capes el temporal y digas, es una cuestión de supervivencia exacto, básica, pero claro, ¿a costa de qué? A costa de que tú a lo mejor psicológicamente... No toc. Entonces, claro. ¿cómo has vivido tú esta parte? O sea, quiero decirte, ¿qué consejo le darías a las personas para que A, o lo mantuvieran, o B, se alejaran o tratasen las redes con cierta higiene digital, por así decir? Bueno, yo nunca le diría a nadie qué tiene que hacer, si tiene que estar dentro de las redes o fuera, pero yo dejé Twitter y la verdad es que no me he arrepentido tampoco ni un solo día. Estoy muy feliz de haber dejado Twitter. Porque creo que concretamente esta red ha tenido una deriva, que además es una deriva también comercial. O sea, es una gran empresa que hace miles de beneficios a costa de polarizar a la sociedad con un algoritmo y de premiar la tensión, la cultura del zasca, incluso el acoso y el insulto. Entonces, viven, digamos, de sacar lo peor del ser humano y por lo tanto yo creo que como política no tengo que contribuir al mal, tengo que intentar en la medida de lo posible contribuir al bien y por lo tanto Twitter per se podría ser algo mejor. Yo creo que en sus orígenes era algo mucho mejor. Era una red social útil que nos ha permitido hacer visibles muchas cosas invisibles, entrar en contacto con gente del mundo entero que si no hubiera sido muy difícil contactar. Es decir, las redes sociales tienen cosas objetivamente muy buenas. Evidentemente en su justa medida y si no las confundimos con el 100% de la realidad. Es decir, el mundo físico existe, tiene muchas cosas buenas que el mundo digital no va a poder sustituir, ¿no? Entonces, en su justa medida, las redes sociales pueden ser positivas. Lo que ocurre es que creo que Twitter ha tenido una deriva que ahora para mí lo negativo pesa más que lo positivo. Es tan sencillo como un análisis racional. Entonces no me victimizo. Para mí es muy importante denunciar por un lado que efectivamente como mujer se sufre mucho más en redes sociales y concretamente en Twitter el insulto, el acoso, ¿no? Pero no solo como mujer, también cualquier tipo de minoría o de diversidad, ¿no? Puede sufrir los ataques enjambre de estas manadas del odio. Y eso creo que no hay que normalizarlo, creo que es un problema democrático y que se debería regular. Es decir, si en la realidad física no está permitido insultar, no está permitido acosar, no está permitida la violencia, ¿por qué se permiten las redes sociales? Que aunque son una realidad distinta a la física, son una realidad. La realidad digital, nosotros estamos ahí, estamos hablando 100%. Y recibimos, ¿no?, las interacciones. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una falta de regulación que es tan sencillo como equiparar, peor o mejor, imperfecta, pero equipararla a la regulación. Claro, si hay un delito de odio en la realidad física no digital, porque en la digital hay esta impunidad, ¿no? Yo creo que eso es un problema democrático que hay que abordarlo y que habría que hacer una regulación. Pero dicho esto, insisto, yo no he dejado la red desde el victimismo de, ay, es que estoy harta de que me insulten o me acosen. No, es que yo he hecho un análisis racional y para el trabajo que yo quiero hacer, creo que Twitter hoy es más negativo que positivo y creo que además te deforma la visión de la realidad, porque la realidad es mucho mejor que Twitter, afortunadamente, y está llena de cosas buenas que en cambio Twitter no te deja ver. Y además, especialmente en la política, creo que Twitter ha puesto ahí un ritmo frenético que quita los matices, que quita el diálogo, que quita el interés sincero por la otra persona, que premia el zasca y la falta de empatía. Bueno, pues yo no quiero ese mundo, entonces no voy a participar de un mundo que me parece que es lo contrario de lo que
que yo quiero construir. Y añadido, y solamente una línea, y añadido a lo que tú estabas diciendo, Ada, que también lo hemos comentado nosotras muchas veces, no solamente premia esas cosas, sino que al final acaba haciendo una política tuitera. O sea, que no es una política para el pueblo, sino que es una política orientada en exclusiva a generar el titular.